El narcotraficante Diosdado Cabello sale en defensa de Enrique Capriles. Ajá, así como lo escucha. Le devuelve el favor de hace un par de semanas cuando Capriles, por arte de magia, desconoció el Cártel de los Soles, del cual Cabello es todo un cabecilla. Todo queda en familia, pues. Y además admite que no tienen capacidad para enfrentarse a los Estados Unidos. Menuda obviedad. Fiscal de Maduro anuncia la detención de 14 jueces y fiscales en un estado por corrupción. Pero es mentira. ¿Quién se lo iba a imaginar, verdad? Los detenidos son 3 y del resto ya les cuento. La gobernadora de Puerto Rico responde a las intimidaciones provenientes de Miraflores, porque en Miraflores están muy acostumbrados a la barbarie y creen que nadie puede responderles. Diosdado y Maduro no pueden meter preso a todo el planeta. Les quedan 5 minutos y en lugar de buscar la redención, buscan hacer el mayor daño posible. Pero es que ellos están hechos de otra fibra. Y tenemos otro segmento que fue revelado ayer de la entrevista al secretario de Guerra Pete Hegseth, donde termina de sellar la voluntad de las operaciones en el Mar Caribe y salta la pregunta de las 50.000 lochas. Pregunta que lleva piquete y la respuesta lleva mucho más. Y el mismo Petro, que aboga por la liberación de Enrique Márquez, es el que defiende al carcelero. Lo de Petro es de psiquiátrico. Me extraña que en Colombia, de verdad, no le hayan hecho una evaluación médica, física y mental. Ese señor no está apto ni para una cantina de colegio. Además, ha pedido que se recuperen los cuerpos de los 11 presuntos traficantes de la lancha. Y la primer ministra de Trinidad y Tobago los ha mandado por un tubo. De esto y más, y de algo muy triste también, hablamos el día de hoy. Comenzamos. Regáleme un par de minutos, porque lo que voy a decir hoy no es solo noticia. Es la ejemplificación de la batalla entre el bien y el mal. Ayer, acá en los Estados Unidos, específicamente en Utah, pasó algo que no tiene nombre. Charlie Kirk fue asesinado. Lo hicieron a sangre fría, con un disparo que no mató solo a un hombre, sino que intentó apagar una idea. Y eso es imposible. Porque las ideas, cuando son verdaderas, sobreviven a las balas. Y ese disparo fue la barbarie, lo peor de nuestra civilización. El mismo veneno que mató, por ejemplo, a Miguel Uribe Turbay en Colombia. El mismo odio disfrazado de justicia social. Pero esto no fue solo violencia. Créame, es parte de un esquema demoníaco que lleva años inflamándose. Un proyecto oscuro que no conoce fronteras. Charlie Kirk no era un agitador, no era un demagogo. Era un hombre dispuesto a debatir, a escuchar, a poner sus ideas a prueba en el mercado libre de las palabras. Mucho más tolerante, probablemente, que la mayoría de nosotros. Dijo Charlie una vez y murió bajo esas palabras. Debemos recuperar la capacidad de tener un desacuerdo razonable donde la violencia no sea una opción. Por eso lo mataron en un campus universitario. No fue casualidad. Ahí, donde tantas veces desafió al dogma. Ahí, donde mostró a jóvenes de izquierda que había otra forma de pensar. Ahí donde la bestia académica no soporta la contradicción. Pero lo que construyó no fue pequeño. Y es que apenas a sus 18 años fundó Turning Point USA. Creó un movimiento. Le dio voz a los jóvenes conservadores que no querían inclinar la cabeza ante la dictadura cultural. Y su voz, tranquila, firme y respetuosa, se volvió insoportable para quienes creen que la libertad es peligrosa. ¿De qué tenían miedo? ¿De un hombre sin más poder que su palabra? Sí, porque la palabra, cuando es verdad, es más peligrosa que cualquier bala. Este crimen es más que un asesinato. Es un ataque directo a la libertad de expresión, a la raíz de toda sociedad libre. Algunos dirán, el asesino estaba enfermo. Otros en secreto lo aplaudirán. Ya lo han hecho. Y ahí está el peligro. Porque si aceptamos que la violencia es un medio válido para silenciar las ideas, entonces hemos entrado en la oscuridad absoluta. Esto no es solo la muerte de Charlie Kirk, es una grandísima advertencia. Es la señal de que la batalla del bien contra el mal está aquí, ahora, en nuestras universidades, en nuestras calles y en nuestra cultura. Si no defendemos con uñas y dientes la libertad de expresarnos,
Lo que nos espera es una era tenebrosa, una era en la que el mal ya no se oculta en las sombras, sino que dispara a plena luz del día. Que Dios bendiga a tu familia, Charlie, y que le dé paz a tu alma. Si usted escuchó algo de la trama de la fiscalía, escuche esto ahora, porque la información es más profunda de lo que aparenta. No hay media fiscalía presa, hay una razzia que ya les voy a explicar, pero vamos desde el principio. El fiscal del régimen de Maduro, Tarek William Saab, informó que 14 fiscales en el estado de Carabobo fueron detenidos, incluyendo a un fiscal superior en lo que, a todas luces, es una continuación de una limpia muy particular, de un pase de facturas colectivo, pero que viene con trampa. La señal clara de lo que se vive en el fuero interno de la narcodictadura, donde nadie, y usted lo sabe, ocupa un puesto público en esas posiciones tan sensibles sin haber lamido la suela de la bota de manera entusiasta. El operativo comenzó la madrugada del pasado domingo 7 de septiembre. Esto, según Saab, en el marco de la implacable operación anticorrupción para fortalecer la integridad del sistema de justicia, el cual no existe. Dijo que la iniciativa fue desarrollada en medio de un gran apoyo popular y se suma la imputación y la judicialización en las últimas horas de 14 fiscales de Carabobo, incluyendo al exfiscal superior de dicha entidad. Se ha avanzado en una nueva operación ejemplarizante y trascendental contra elementos degradados del sistema de justicia, que vincula, entre otros cargos, a varios jueces y fiscales, incluyéndolo a él, eso lo agrego yo. Según el último reporte, ya se suman 570 funcionarios del Ministerio Público procesados y judicializados por la comisión de delitos contrarios a la ley y a la Constitución. Y abro comillas de nuevo, esta actual y extraordinaria operación reafirma nuestro compromiso con la transparencia y la legalidad, asegurando que todos nuestros funcionarios actúen con el máximo decoro y responsabilidad, dijo el fiscal del Photoshop, como quien quiere salvar su pellejo, que no es la primera vez que está en juego, y recordemos hace muy poco el incidente con Lula, que involucró a las cancillerías del surdaje de Brasil y de la narcodictadura de Venezuela. Elementos a resaltar, muchos. Por ejemplo, Farid Karim Mora Salcedo, este individuo que ve en pantalla, cédula 18.608.523, fiscal 67 nacional, corrupto, extorsionador, violador de derechos humanos y operador de Tarek William Saab. Desaparecido ahora en esta guerra en el Ministerio Público. Porque sí, aparte de señalar a ese capullo, estoy apuntando directamente a Tarek, como es obvio. Además que no es el único. Muchos de los operadores de Tarek William Saab están allí, porque obviamente no son todos operadores de él, pero ahora forman parte de esos 570 que están presos, investigados o procesados por extorsionadores, manipuladores de sentencia y, como decimos en criollo, no nos caigamos a coba. Es imposible que Tarek lo ignorara, incluso estadísticamente. Allí hay piezas como Marvin Emperatriz González Barrios, fiscal de corrupción, interrogada por el SEBIN, Ángel Fuenmayor, de delitos comunes, o el propio Orlando Peña, ojo allí, de delincuencia organizada. Y te lo dicen campantes, unos delincuentes organizados y tipificados como terroristas de Estado por la OEA. Ahora, ¿por qué no cae él? ¿Qué lo salvó la última vez? Tarek sabe mucho de lo que pasa de puerta para adentro del podrido sistema, pero tampoco es razón suficiente. Me remito a Tarek El Aizami, o para hacer un mejor paralelismo, al fiscal Danilo Anderson. A nadie le asombraría las cosas que el régimen está dispuesto a hacer para sobrevivir 5 minutos más, ¿no? Pero ahí sigue. Quizá no por mucho tiempo ya. Pero pasa que sale entonces él mismo a anunciar esta operación, y uno se pregunta, ¿cómo este tipo tiene la cara tan dura? Y no me refiero al Botox. Si precisamente la oleada represiva más brutal de la historia de nuestro país y posiblemente del hemisferio se desarrolló con la anuencia de este espécimen. Hablamos de más de 2.500 detenidos, otros cientos de desaparecidos que no fueron reportados y las ONG no tienen registro de ello. Torturas, asesinatos por acción y omisión y, repito, todo bajo la mirada complaciente del semi-experto de Photoshop y adicto al maquillaje. La información es que solo serían 2 los detenidos en la trama de Carabobo y un desaparecido, y que el resto habrían sido imputados por vía ordinaria durante altas horas de la noche y que se habrían ido incluso a sus casas con los capitales que obtuvieron por las respectivas tramas extorsivas sin verse afectados, o sea,
les dejaron hasta el dinerito mal habido. Escribió Melania en X una radiografía de todo esto. En los últimos días hemos visto un efecto dominó en el sistema judicial. Fiscales, jueces y asistentes claves han sido detenidos, desaparecidos o imputados. Todos ellos tenían algo en común: causas de terrorismo en contra de opositores, redes de extorsión y cobro por libertades, silencio cómplice frente a torturas y a las desapariciones. Lo que ocurre es simple: el tren de Tarek William Saab intentó monopolizar las rentas criminales desde el Ministerio Público y se topó con otras mafias del poder, el SEBIN y la PNB. De ahí esa racia. No es limpieza, es reparto del botín. La cosa es más profunda de lo que les cuento. Amerita casi un video completo, y hasta 2. Por lo que en los próximos días les voy a traer más desarrollo de esta noticia para no alargarla tanto. La pregunta final de esto, como no podría ser otra, es: ¿y ahora? ¿Qué pasa con las víctimas de las decisiones de esos corruptos? Los primeros 100 días, señores, del post-chavismo van a ser muy, pero muy importantes. Quizá los más importantes de nuestra historia. El narcotraficante Diosdado Cabello tuvo su turno al bate como cada miércoles para amenazar, mentir y hacer propaganda en un canal que, al igual que el resto del país, está secuestrado por unos terroristas. El primer video es todo un poema. Con su habitual farsa de que unos informantes le escriben que solo vive en su cabeza, pasó a leer un guión muy particular: la defensa de Enrique Capriles para atizar a María Corina Machado. Paréntesis. ¿Cómo es que en Estados Unidos, teniendo muchos problemas sociales, permiten que el piojoso del Christopher Landau le apruebe tantos recursos a Cory? No solo para imponer su black market digital, o sea, ¿cómo se llama? Su campaña sucia, pues, e inflar narrativas, sino para crear prácticas antidemocráticas, como por ejemplo aniquilar en redes sociales a Enrique Capriles, a Rosales y a cualquier opositor o chavista que no la apoye. Sinceramente, esa doble moral de mis amigos los gringos es insoportable. ¿Así de obvio o necesitamos explicárselo a alguien? El narco instalando una matriz de opinión para lavarle la cara a quienes ellos creen que puede ser el colaborador más potente de la dictadura, el mejor alcahuete que consiguieron para incluso atreverse a iniciar unas conversaciones hace no mucho con los Estados Unidos para volver a normalizar la situación en Venezuela, haciéndose pasar por opositor y en nombre de un liderazgo que no tiene. Gracias a Dios no llegó a buen puerto. Vuelvo a repetir, eres un cadáver político, Capriles. Y aunque en política no se da a nadie por muerto, tú hueles a formol. O como decía tu comandante, a azufre. Pero en medio de su show semanal ha tenido un descuido que contradice lo que él mismo te quiere vender todos los días. Algo que todo el planeta sabe, menos los mermados que todo le aplauden. Admite que no tienen capacidad para enfrentarse a los Estados Unidos, lo que es obvio, ¿no? Pero para lo que venía contando el fanfarrón es diametralmente opuesto. Última hora, María Corina Machado sobre advertencia de Diosdado Cabello. Todos tememos por nuestra seguridad, pero se equivoca si cree que eso nos va a detener. Como no tienen capacidad de atacar a Estados Unidos, se ensañan con la más vulnerable. ¿Verdad? ¿Verdad? Y cuando tú pones a Estados Unidos a atacar a Venezuela, ¿con quién se está ensañando Estados Unidos? ¿Con alguien que tiene igual capacidad militar? No tenemos igual capacidad militar que Estados Unidos. No la tenemos, pues. No la tenemos. Pobre de a quien le toque ser compañero de celda a este sujeto. Está muy enfermo de verdad. Y también sabemos que no debe dormir sabiendo esto que va a escuchar ahora. Porque la entrevista completa de Rachel Campos Duffy ha sido publicada y voy a repasar con ustedes quizá el momento más importante de la misma, sin contar el que ya les traje, en donde converge lo que está pasando hoy con el día después. O sea, el rol de Estados Unidos después del chavismo. Como saben, la oposición ganó las elecciones en julio del 2024 con más del 70% del voto. Hoy los líderes del partido están en exilio, están escondidos o siendo torturados en prisiones en Venezuela. Cuando Maduro caiga, ¿tendrá la oposición la seguridad necesaria para asumir el cargo?
No quisiera predeterminar ningún tipo de resultado, y mucho de eso se debe a que hemos aprendido mucho en los últimos 20 años. Un Estado-nación interminable eligiendo ganadores y perdedores. Ese no es mi trabajo. Estoy en el Departamento de Guerra. Nuestro trabajo es asegurarnos de que el presidente Trump tenga lo que necesita para tener la máxima opcionalidad y flexibilidad para aplicar el poder estadounidense y salvar vidas estadounidenses. Así que estamos aquí en el Caribe para evitar que los narcoterroristas trafiquen drogas. No sé qué pasará después, y habrá decisiones que tomar en ese sentido. Pero, de nuevo, si yo fuera Nicolás Maduro, realmente analizaría detenidamente en lo que estoy involucrado en este momento. La entrevista de Rachel Campos Duffy con Pete Hegseth no es solo una conversación más en los medios norteamericanos, es un espejo del debate que comienza a abrirse ahora sobre el día después del chavismo. El foco, como era de esperarse, se dirige a los Estados Unidos y a qué papel jugará en la transición venezolana, aunque, primero lo primero, ¿no? El fragmento escogido tiene un peso especial, porque plantea de manera implícita una de las preguntas más incómodas que podemos hacernos. ¿Está Washington dispuesto a respaldar de manera real y no solo discursiva a María Corina Machado como figura clave de la oposición? La respuesta no se da de forma explícita, pero sí deja señales. Lo importante aquí no son las palabras, sino la lectura entre líneas. Estados Unidos ha aprendido, y a veces de manera muy costosa, que no basta con declaraciones de apoyo. Lo que importa son las acciones concretas, presión política, sanciones dirigidas, respaldo diplomático y, llegado el momento, presión militar y el reconocimiento efectivo de un nuevo liderazgo democrático. El riesgo, por supuesto, es caer en la ilusión, pensar que una frase de televisión equivale a una política de Estado. La entrevista abre una ventana, pero no garantiza un cambio de rumbo inmediato. Por eso mi invitación es a sacar sus propias conclusiones. Y no es un simple discurso retórico, es un recordatorio de que la batalla por el futuro de Venezuela no se define en un set de televisión, así sea una plataforma del USS Iwo Jima, sino que se define en la combinación de voluntad interna y en acción internacional. Pero vamos por buen camino. Jennifer González Colón, gobernadora de Puerto Rico, respondió este miércoles a las amenazas y acusaciones que Nicolás Maduro le hizo el lunes durante una entrevista con el delincuente expresidente de Ecuador, Rafael Correa, que salió corriendo en auxilio del dictador desde el Palacio de Miraflores en Caracas. Menuda fantochada. Las amenazas del narcotraficante dictador Nicolás Maduro retratan el carácter pandillero de su régimen. Como gobernadora de Puerto Rico, seguiré defendiendo la seguridad de nuestra isla y del Caribe frente al narcotráfico y su cártel, dijo González por medio de un comunicado de prensa. La mandataria puertorriqueña aseguró, además, que la droga y la violencia que llega a las calles de su país es producto de las operaciones del régimen de Maduro que le roban cada día la paz y la vida a nuestro pueblo. El pronunciamiento de González llega después de que Maduro se refiriera en aquella charla con Correa a las declaraciones de la mandataria en las que aseguró que Puerto Rico hacía parte del frente en contra de los cárteles de droga en el Caribe que está llevando a cabo el presidente Donald Trump. ¿Y cuáles fueron las palabras del dictador bananero? Y ahora dice que tienen a Puerto Rico, que en Puerto Rico llegó el jefe del Pentágono y la gobernadora de Puerto Rico dijo que Puerto Rico era la base para una operación militar contra Venezuela. Lo dijo. La gobernadora de Puerto Rico se suma a un plan militar. Yo le digo a la gobernadora de Puerto Rico, si usted dice que usted va a invadir a Venezuela, venga de primera, ¿oyó? En el primer barco se baja usted, que aquí la van a esperar las mujeres venezolanas, ¿oyó? González dejó clara en su comunicación la postura de su administración frente a la iniciativa que busca la seguridad estratégica estadounidense y criticó las posturas dentro de su propio territorio que no han estado en línea con sus planteamientos. Durante la campaña, lo dijimos con claridad, sectores de la izquierda de Puerto Rico y ahora el PPD, el Partido Popular Democrático, en lugar de condenar a Maduro y solidarizarse con el pueblo venezolano que sufre, prefieren defender a un criminal repitiendo sus narrativas y hasta justificando sus ataques, escribió González. La gobernadora de la isla indicó también que dicha postura a favor del régimen, planteada durante la última campaña electoral el año pasado por parte de algunos de sus rivales políticos, estaba hoy en acción.
En vez de defender a nuestra nación americana, se ponen del lado de un dictador que amenaza a nuestra gente, reclamó. Por un lado, el presidente del PPD y el liderato del PIP, el Partido Independentista Puertorriqueño, respaldan abiertamente a Maduro en esta lucha contra el narcotráfico en vez de estar del lado correcto, con nuestra gente, con la seguridad regional y con los miles de puertorriqueños que sirven en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, reza el escrito difundido en su cuenta de X. Finalmente, González reiteró que Puerto Rico siempre ha sido aliado de la democracia y de la libertad y recalcó que su deber como gobernadora era garantizar la seguridad de todos los puertorriqueños y fortalecer nuestra alianza con los Estados Unidos en la defensa de la región. Ahora, el presidente de Colombia, el exguerrillero Gustavo Petro, recordó el martes 9 de septiembre, luego de que han pasado 8 meses, el secuestro y el encarcelamiento del dirigente político Enrique Márquez, a quien defendió desde su arresto, lo que le trajo críticas del secuestrador, como no podía ser de otra manera, de Diosdado Cabello. En su cuenta de la red social X, la cual deberían restringírsela para que no esté diciendo tanta tontería, el mandatario del vecino país también se refirió a las decenas de colombianos que se encuentran en las cárceles venezolanas, pero sin referirse a un número preciso de cuántos de ellos siguen tras las rejas ni en qué condiciones se encuentran, pese a que lo sabe perfectamente por el informe de la Cancillería, aunque lo quiera olvidar. Porque una vez más, en medio de su incoherente accionar, Petro no quedó solo allí, porque en otro de sus episodios también pidió por teléfono a la primera ministra de Trinidad y Tobago que busque los cadáveres de los tripulantes de la lancha que fue atacada por los Estados Unidos, según ha contado la mandataria. El presidente de Colombia le ha dicho a Kamla Persad-Bissessar que sospecha que la muerte de los tripulantes se produjo en aguas de la República Caribeña, porque él es Sherlock Holmes, por lo que podría tratarse de un crimen, según él, a manos del ejército estadounidense que debería ser investigado. Persad-Bissessar le ha respondido que no va a hacer la pesquisa y ha felicitado a la Casa Blanca por la acción, y luego se puso el guante de nuevo después de que le dio la cachetada. Eso lo digo yo. Pero añade a la ecuación una interrogante. Petro, si el ataque se produjo en aguas de Trinidad y Tobago, este país tiene la obligación de investigar el asunto y procesar a los culpables llegado el caso. Sobre la operación militar estadounidense hay muy poca información. No se sabe si los tripulantes fueron apercibidos o si se les dio la oportunidad de rendirse. Tampoco se han aportado pruebas que demuestren que cargaban drogas o estuvieran cometiendo un delito flagrante. Pero la respuesta fue: no desperdiciaremos nuestros recursos buscando esos cuerpos. Los recursos de nuestra Guardia Costera se usarán para proteger nuestras fronteras, no para buscar traficantes de drogas muertos, dijo Persad. Este no era un barco civil. Estas drogas causan más muertes y desesperación que las armas convencionales, añadió. Sin embargo, la primera ministra aseguró que los cuerpos serán recuperados si llegan a costas trinitenses. Entre el viernes y el domingo, aparentemente 2 cuerpos aparecieron en la costa noreste de la isla y se presume que podrían ser parte de los fallecidos, reseñó la cadena AFP. El comisionado de la policía, Alister Guevarro, confirmó que las autoridades están investigando la aparición de esos cuerpos. Por ahora, no deseamos especular sobre el origen de los cuerpos ni sobre la forma en que murieron, dijo Guevarro, pidiendo a cualquier persona con información que por favor se presente. Petro, una vez más siendo Petro, y los colombianos pagando las consecuencias de su continua improvisación. Bueno, no solo los colombianos. Saludos especiales a Venezuela for You y a Alejandro Carrillo por su super thanks. Como siempre les digo, el equipo agradece la generosidad para continuar día a día con el trabajo de esta plataforma. Por cierto, mañana me pongo al día con quienes han hecho su aporte y no los hemos mencionado porque descubrimos un pequeño error en las notificaciones de YouTube y, por supuesto, nos han quedado por fuera algunos de ustedes, algo que no queremos nunca. El agradecimiento, como siempre, para todos los que están aquí es infinito. Suscribirte, comentar y darle like a nuestros videos y compartirlos es la mejor forma que tienes para ayudarnos. Una excelente manera y es muy fácil porque todos los botones están acá, juntitos. Así que, señores, como siempre les digo, yo soy Augusto Navarro, esto es Apolítico, nos vemos en un ratito y si crees que todo está a punto de cambiar, ve ahora y suscríbete y sigamos peleando juntos. Libertad o nada, porque seremos libres.